Tardes a todas y todos. Muy buenos días a aquellos que están en el hemisferio norte y Centroamérica. Bueno, de ya bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. El día de hoy la conferencia versará sobre fricciones identitarias, la irrupción de una concepción nomenclatural de la identidad, que estará a cargo de la doctora Siobhan Guerrero McManus. Antes de comenzar, y como hacemos siempre, breves referencias a la convivencia y las reglas del Zoom. Por favor, les solicitamos a todas y todos que mantengan los micrófonos apagados, que controlen que no se enciendan de manera automática, en la medida de lo posible. Si pueden mantener las cámaras encendidas, mejor. También, por favor, completen sus datos en el formulario cuyo link ahora estamos pegando en el chat. Pedimos que por favor completen solamente la información para darles certificados en ese formulario. En todo caso, el chat les pedimos que lo dejen liberado para hacer las preguntas o comentarios a la doctora, que luego de finalizada su exposición le daremos lectura para generar un intercambio. También quiero expresar agradecimiento a todas las instituciones y asociaciones que forman parte de la IDEF por difundir esta actividad. Recibimos hasta el momento 450 inscripciones. Y bueno, como siempre, la conferencia, como sabrán, está siendo grabada y luego la pondremos a disposición a través de la página web de la Defensoría General de la Nación de Argentina y de la AIDEF. Hoy presentaré yo a la doctora Siobhan Guerrero, porque la doctora Estela Maris Martínez, la coordinadora general de la AIDEF, no podrá estar por temas de agenda con nosotros. Así que, sin más, bueno, voy a pasar a presentar formalmente. La doctora Siobhan Guerrero McManus estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, también por la misma universidad. Actualmente es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en la UNAM también. Es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son 4, en concreto son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. En 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos, y en el año 2020 fue galardonada con el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene diversas publicaciones en revistas de divulgación y en libros técnicos, y es autora del libro Nacés o te haces, la ciencia detrás de la homosexualidad, editada por la editorial Paidós. Bueno, el currículum habla más que todo por la vasta experiencia que cuenta la doctora Siobhan Guerrero McManus, así que es un placer tenerte aquí hoy en esta nueva conferencia organizada por la IDEF, de la cual están participando defensoras y defensores públicos de la mayoría de los países que forman parte de la IDEF, de América, de México hasta Argentina. Así que bueno, transmitiéndote un agradecimiento de parte mía y de la doctora Estela Maris Martínez. Sin más, te cedo la palabra para tu conferencia. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, estimado Sebastián, y gracias a la IDEF por esta invitación. Bueno, a mí me invitaron y me dijeron que les gustaría que yo desarrollara algún tema de actualidad que tuviera que ver justamente con transfeminismo, con población trans y temas de justicia, temas relacionados con la justicia. Y es justamente en función de esta solicitud el que escogí precisamente hablar de cómo está ocurriendo en la actualidad un cambio en cómo entendemos y adscribimos las identidades
en especial, pero no solamente, identidades de género, y cómo es que esto está generando una serie de fricciones en países como México, Colombia, España, y por lo que entiendo, muy recientemente también en Argentina, aunque de una manera mucho menor que en los otros países que he mencionado. Esos son países que menciono que son todos de habla hispana, pero también empiezan a haber situaciones como esta en países como Francia, Estados Unidos, sin duda Inglaterra. Y entonces, básicamente, lo que voy a hacer es presentar un poco de contexto acerca de cómo está actualmente, digamos, el feminismo desarrollándose y cuál es la situación, digamos, entre el activismo trans y otros movimientos sociales. Y la importancia de dar este contexto es precisamente para ilustrar a qué me refiero con estas llamadas fricciones identitarias, qué es lo que las causa y después tratar de concluir con un análisis de por qué, sin embargo, a pesar de estas fricciones, deberíamos privilegiar en muchas ocasiones concepciones nomenclaturales de las identidades, a pesar de que ello puede representarnos en algún punto un desafío para el diseño de legislaciones. Entonces, bueno, este es un poco el panorama de lo que voy a presentar. Y bueno, empiezo por la cuestión del contexto. Si bien es cierto que ya no suele usarse tanto la metáfora de las olas del feminismo, esta idea de que si hiciera una historia del feminismo, encontraría, digamos, una periodización que hasta hace muy poco tiempo se dividía en tres olas y ahora empieza a señalarse la existencia de una cuarta. Si bien esto ha sido cuestionado porque dicen que más bien esta historiografía sirve para Europa. ¿Ustedes escribieron o está agregado? Si bien esta historiografía sirve para los Estados Unidos y sobre todo para Estados Unidos y Europa, y en ese sentido ha sido criticada porque no siempre es útil, por ejemplo, en América Latina. En el caso de México, algunas historiadoras sí han intentado, por ejemplo, ver que también habría una periodicidad parecida. Desconozco, por ejemplo, a pesar de que he leído el trabajo de Dora Barrancos, si se podría hacer lo mismo, por ejemplo, con el caso de Argentina, que bueno, Dora tiene una gran trayectoria haciendo historia del feminismo en América Latina. Pero bueno, esta historiografía de las olas, que probablemente muchas y muchos aquí hayan escuchado, suele distinguir entre tres periodos en la historia del feminismo, lo que se va a llamar el feminismo de primera ola, que empieza a finales del siglo XVIII y abarcaría hasta mediados del siglo XX, un feminismo de segunda ola que empezaría en los años 60 y abarcaría hasta finales de la década de los 80, y un feminismo de tercera ola que normalmente suele caracterizarse como empezando en la década de los años 90. Esta narrativa, ya decía yo que a pesar de que ha sido cuestionada por las razones que dije, bueno, pues tiene la virtud de que, por ejemplo, nos permite señalar que el feminismo de primera ola sobre todo se caracterizó por la búsqueda del sufragio de las mujeres, los movimientos sufragistas y también por la búsqueda del derecho de herencia y propiedad, que esto fue particularmente importante, por ejemplo, en el contexto norteamericano. El contexto de las sufragistas sí podríamos decir que sí caracteriza también a los movimientos feministas en la primera mitad del siglo XX en América Latina. En ese sentido, la primera ola normalmente se caracteriza en este sentido. La segunda ola, por el contrario, se considera que empieza en gran medida gracias al efecto del trabajo de Simone de Beauvoir, y tendríamos aquí la irrupción, por ejemplo, de temas vinculados sobre lo que hasta entonces se consideraban temas privados, temas domésticos, y aquí empiezan a ser abiertamente discutidos, por ejemplo, la violencia al interior de la pareja. Estoy siendo muy esquemática porque no quiero dedicarle mucho tiempo a eso, y normalmente se considera que lo que caracterizará a la tercera ola del feminismo será justamente una apertura en el tipo de sujetos
de los sujetos políticos del feminismo. Y es allí donde, por ejemplo, veremos aparecer el así llamado transfeminismo, el feminismo asociado sobre todo a los movimientos trans travestis. Y hay que decir que no son movimientos homogéneos, por ejemplo, el movimiento travesti trans argentino, el movimiento mexicano, tienen coincidencias, pero no son idénticos, ¿no? ¿Por qué presento esta historiografía muy breve? Porque hay quienes han señalado que en estos últimos 5 años estamos entrando a lo que le llaman a la cuarta ola del feminismo. Esta cuarta ola del feminismo, según se nos dice, estaría caracterizada por 5 elementos fundamentales. El primero de estos elementos sería el carácter global del movimiento feminista y el segundo sería el carácter masivo del movimiento feminista. ¿A qué me refiero con el carácter global? Me refiero a que estamos viendo un movimiento donde lo que ocurre en un país hace eco en otras partes del mundo. Un ejemplo muy concreto es el caso de los pañuelos, del pañuelo verde, por ejemplo, que se vuelve un símbolo que se internacionaliza muy pronto, o de una frase que nace en México que es ni una más, que circula por toda América Latina y luego se convierte en ni una menos. En México era ni una más porque era ni una asesinada más y luego se transforma en ni una menos porque es ni una mujer menos. En ambos casos están hablando de cuestiones vinculadas a feminicidio o femicidio porque tenemos esta diferencia. Básicamente, cuando hablo de que es un movimiento global, justamente me refiero a que comprender la dinámica de este movimiento social requeriría rebasar los confines de las naciones, de los países y atender a cómo es un movimiento donde los símbolos, donde los discursos justamente se mueven entre distintas geografías. También los temores se mueven, como lo vimos, por ejemplo, con lo que pasó en el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos con respecto a Roe versus Wade y la posibilidad de que haya un retroceso. A eso me refiero con que la cuarta ola sería global. Es masiva porque estamos viendo movimientos callejeros como nunca antes, con una cantidad de mujeres jóvenes, no solo mujeres jóvenes, pero en especial mujeres jóvenes, saliendo a las calles. La cuarta ola sería así global, masiva, y un tercer elemento es que se da en gran medida también en espacios digitales como van a ser las redes sociales. Las redes sociales serán fundamentales para entender cómo ocurre esta cuarta ola. Lo que vemos allí, por supuesto, es la aparición, por ejemplo, de lo que ahora se denominan activismos del hashtag, que aunque a veces son denostados, también han tenido sin duda una fuerza importante. Lo vemos con casos como Mi Primer Acoso, como Me Too, con Black Lives Matter, con Trans Black Lives Matter y muchos otros hashtags que han movilizado de manera global a una gran cantidad de personas y han tenido una fuertísima incidencia en la escuela. En ese sentido, aprovecho, disculpe, por error la silenciamos, pero aprovecho a pedirles por favor, porque ya es la segunda vez que se activa el micrófono, que lo controlen, que no se active automáticamente. Gracias y disculpe la interrupción. No hay cuidado. Entonces, les decía yo, el tercer elemento es la importancia que van a tener las redes sociales y los espacios digitales. Y este último punto también va a ayudar a entender las características 4 y 5 de esta llamada cuarta ola del feminismo, que tienen que ver con una enorme importancia de los contenidos afectivos. Estamos aquí hablando de una serie de emociones políticas que se van a jugar en los movimientos sociales. Con esto no quiero decir que antes no hubiera emociones en los movimientos políticos, pero que sin duda, por ejemplo, ahora en lo que se llama el giro afectivo en estudios de género, en general en humanidades, hay una percatación del papel que juegan los afectos en los movimientos sociales y también, hay que decirlo, en la creación de fronteras entre identidades. Y de hecho, en la manera en la que tienen de estructurar las relaciones entre distintos
sectores de la sociedad en la esfera pública. ¿A qué me refiero con los afectos? Que, por ejemplo, vemos cómo hay una explosión de la llamada digna rabia, como una manera de protestar en contra de todas las violencias de género, y así como hay una digna rabia feminista, también, por ejemplo, aquí puedo mencionar Loana Berkins, la noción misma de furia travesti. Hay también en este sentido un componente afectivo, y este componente afectivo es fundamental para entender por qué se dan movilizaciones tan intensas que en algunas ocasiones puedan incluso interpelar de una manera que pueda parecerle a algunos sectores muy agresiva, muy violenta, por ejemplo, con pintas en la calle, con destrucción de algunos espacios, pero que de alguna manera lo que reflejan es un hartazgo y una manera de llamar la atención a un problema largamente silenciado. Este cuarto elemento de los afectos no es inocente, porque también moviliza fronteras en la esfera pública. Por ejemplo, le ha dado una primacía a las relaciones de género que probablemente no era tan, podríamos decir que siempre había estado allí, pero que no tenía la visibilidad que ahora tiene, y que de alguna manera este movimiento afectivo en la cuarta ola se ha llamado a una toma de conciencia de las identidades y las diferencias entre las identidades, donde incluso ahora hay una percatación, por ejemplo, de las deudas históricas hacia algunas identidades. Y esto estaría asociado con el quinto elemento, la polarización. Desafortunadamente, un elemento que va a caracterizar, este es el quinto de los que he enunciado, a esta cuarta ola, es la polarización en general de la esfera pública, pero hay que decirlo también, del propio movimiento feminista. Estamos en un momento donde el propio movimiento feminista está atravesado por una serie de desencuentros muy profundos, y esta polarización en general se ve alimentada también por una cuestión que tiene que ver con la lógica misma de las redes sociales. En epistemología social, por ejemplo, se suele emplear la noción de pensamiento grupal para hablar de un fenómeno que suele ocurrir allí donde el disenso es castigado, donde, por ejemplo, los grupos sociales van creando un pensamiento único, homogéneo, y donde empiezan a ver y a contemplar de alguna manera a otros grupos sociales como antagónicos, y hay un proceso incluso de deshumanización mutua y muy poca reflexividad acerca de cómo este desencuentro, por ejemplo, puede incluso bloquear la búsqueda de argumentos más sofisticados o de puntos medios en los desencuentros, o de salidas quizás argumentadas. ¿Por qué describo esto? Porque es este contexto de la así llamada cuarta ola, en el que van a ocurrir lo que yo denomino fricciones identitarias. Simplemente hago un breve resumen de lo que he dicho hasta ahora. Estoy hablando de que esta cuarta ola se caracteriza por 5 cuestiones. Es porque es global, porque es masiva, porque está en gran medida sostenida, no solamente, pero en gran medida por lo que ocurre en redes sociales. Hay un fuerte componente afectivo y finalmente hay una polarización que puede llevar en muchos casos al pensamiento grupal. Menciono esto porque esta polarización sobre todo está ocurriendo en función de 3 temas muy concretos. Yo no voy a hablar de 2 de estos, me voy a concentrar concretamente en uno. Pero estos 3 temas que en algún sentido están polarizando hoy a los movimientos feministas serían la gestación por sustitución, que digamos es un nombre entre muchos otros, es el nombre que mucha gente prefiere usar, pero también es conocida como vientres de alquiler, gestación subrogada, y que sin duda divide a los movimientos feministas de una manera muy intensa. Yo no voy a entrar a este tema, pero sí me parece importante mencionar que ahí hay también una polarización. El segundo tema, del que tampoco voy a hablar, de nuevo, es el tema del trabajo sexual / ahora sí que prostitución, que justamente aquí hay también un desencuentro terminológico que refleja también
distintas posturas y que también ahí hay sin duda una polarización muy intensa al interior del propio movimiento feminista. Del tema que sí voy a hablar, y es el tercero, tiene que ver precisamente con la presencia dentro del movimiento feminista, pero también en la esfera pública de las personas trans. Y aquí les decía yo que la irrupción del colectivo trans, dentro de diversos espacios, está generando una serie de inquietudes y una serie de preguntas. Algunas de estas preguntas se dan adentro del propio movimiento feminista. Por ejemplo, ¿pertenecen las personas trans y quizás en especial pertenecemos las mujeres trans? ¿Debemos tener un lugar en el movimiento feminista? Esta es una de las cuestiones donde se libra esta pregunta. Pero no es la única. Hay una serie de controversias en la esfera pública que están asociadas también a un fenómeno muy reciente, que es lo que se llama el auge en la visibilidad de la población trans en los últimos 6, 7 años. Y recordarán quizás algunos de ustedes que en algún momento se hablaba en inglés del trans tipping point como un quiebre en la visibilidad del colectivo trans, sobre todo en un año donde en 2 portadas de revistas muy importantes estuvieron 2 mujeres trans, Laverne Cox, una actriz norteamericana, y Caitlyn Jenner, una exdeportista también norteamericana, y que se habló en ese momento de que había un quiebre en la visibilidad del colectivo trans. Ese quiebre eventualmente dio lugar a que surgieran una serie de controversias con respecto a diversos temas. ¿Cuáles son estos temas? El tema de las infancias trans. El tema de las infancias trans concretamente se refiere a la pregunta, por ejemplo, de si las personas menores de 18 años, que es en general la edad de mayoría de edad en muchos países, si las personas menores de 18 años debían acceder debían tener posibilidad de acceder a sus identidades a través de procedimientos no patológicos, no diagnósticos, no psiquiatrizados. Y hay que decir en ese sentido, por ejemplo, que Argentina fue pionera. Recordarán ustedes que justamente Argentina fue un país pionero en el reconocimiento de las identidades trans. Y después de Argentina, el grueso de América Latina ha seguido este tipo de legislaciones. En América Latina, en realidad, esto ha sido relativamente fácil, y lo entrecomillo, porque lo estoy comparando, por ejemplo, con lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Inglaterra y lo que ha pasado en Escandinavia, donde allí, por ejemplo, ha habido una discusión muy intensa, no solo con respecto a infancias trans, sino con respecto también a las identidades trans en general, de si en efecto los estados deben posibilitar que las personas trans accedamos a nuestras identidades a través de trámites donde lo que rige es la autonomía del sujeto para pronunciarse sobre su propia identidad y no el criterio médico, el criterio de alguna manera de un experto en psiquiatría, en sexología, en psicología. En países como Inglaterra y España, justamente este tema ha generado enormes desencuentros. En Inglaterra incluso, en España también se ha dado una muy fuerte oposición a lo que le llaman la autodeterminación de género, algo que por lo menos en América Latina tenemos ya en muchos países desde hace más de un lustro y no parece haber generado mayor problema, pero en Europa está generando una muy fuerte polarización. No es solamente el tema de infancias trans y reconocimiento de la identidad a través de la autodeterminación los únicos 2 temas que están generando esta polarización sobre lo trans. Está desde luego también el tema de las personas trans, en especial de las mujeres trans en los deportes. También está una cuestión y es si las escuelas y universidades deben dar la posibilidad a las juventudes y adolescencias trans, incluso infancias trans, de que se les reconozca su nombre social, incluso si no han llevado a cabo un tránsito legal.
También, y una de las discusiones quizás más intensas, es el tema de las cuotas en los organismos de representación. De hecho, si ustedes ven lo que pasó con la propuesta de constitución en el Estado chileno, verán que justamente el proyecto de constitución fue atacado diciendo que era una constitución queer. En algunas de las razones que se daban era precisamente la importancia que se le daba a cuestiones como autodeterminación de género, pero también al hecho de que hubiera cuotas que reconocieran a las poblaciones de las diversidades sexogenéricas en diversos espacios, incluidos los espacios de representación. Dibujo este panorama porque lo que estamos viendo, en efecto, es que uno de los rasgos característicos de lo que estamos viviendo en los últimos 5 años precisamente es, sí, es verdad, hay un auge en la visibilidad del colectivo trans, hay un avance de derechos inéditos, sobre todo en nuestra región, en América Latina, algo que de hecho es motivo de orgullo, a pesar de que seguimos paradójicamente siendo la región más peligrosa del mundo en términos de crímenes de odio para la población LGBT y en general y trans en particular. Pero bueno, justamente es en este panorama donde tanto el propio feminismo como la esfera pública está muy polarizada por la irrupción de las personas trans. Dado este concepto, puedo, por tanto, describir a qué me refiero cuando estoy hablando de un tránsito entre modelos de identidad y por qué esto genera lo que llamo fricciones identitarias. Primero, quisiera traer una serie de ejemplos, que son ejemplos quizás un poco desafortunados, pero hay un auge al interior del feminismo a nivel mundial de una serie de corrientes conocidas como feminismos críticos de género o feminismos radicales transexcluyentes. Estas corrientes en general son muy críticas de las vivencias trans y en muchos países se han opuesto, por ejemplo, a la autodeterminación de las identidades genéricas. Los feminismos críticos de género, como prefieren que se les denomine, ilustran desafortunadamente algo que se ha vuelto muy común también y que tiene que ver con esta dimensión polarizada, cargada de afectos y que genera fronteras identitarias. Porque han movilizado una serie de argumentos donde dicen que la autodeterminación de género, que consiste básicamente en que una persona trans se acerca por ejemplo, a un registro civil, a una oficina, digamos, encargada, por ejemplo, de las actas de nacimiento, de los documentos de identidad, y pida una corrección en su nombre y en su género, sin que tenga ninguna forma de evaluación psiquiátrica o sexológica y sin que se necesite ninguna suerte de intervención médica, de terapia hormonal o de cirugía. Eso es lo que se concibe como la autodeterminación de género. Igualmente, hay que decir, Argentina, Uruguay fueron países pioneros. América Latina en general ha seguido ese camino. Y los movimientos críticos de género han sido muy escépticos con este tipo de leyes. Y justamente cuando hablo de fricciones identitarias, justamente a lo que me refiero son estos desencuentros, por ejemplo, entre un grupo de personas, de mujeres feministas críticas de género y un grupo de personas, no todas ellas trans o travestis, hay que decirlo, sino personas que suscriben al transfeminismo y que de alguna manera consideran que las leyes de autodeterminación de género son un avance en el reconocimiento de los derechos humanos. Quiero decir que esta fricción identitaria donde grupos feministas desafortunadamente se alinean también con otro tipo de sectores en la sociedad, por ejemplo, religiosos, no es un fenómeno que se dé solamente en un país, por eso decía yo que es global la cuarta ola,
En España, por ejemplo, de manera muy fuerte, ha habido un debate, probablemente lo conocen, acerca de lo que se llamaba la ley de reconocimiento trans o la ley trans, que de hecho fracasa precisamente porque implicaba que a nivel de toda España iba a ser posible la autodeterminación de género. Hay que decir que algunas autonomías ya tienen esas legislaciones, pero el país entero no. Una discusión parecida hubo en el Reino Unido, una discusión parecida también hubo en el caso de Ciudad de México con respecto a identidades trans, y discusiones parecidas han habido en Colombia. Y hasta donde tengo entendido, incluso ahora en Argentina, empiezan a darse situaciones donde se debate si la autodeterminación de género de las personas trans, incluidas personas menores de 18 años, es o no es algo que debamos buscar dentro de una, digamos, lucha en favor de los derechos humanos. Y menciono esto como una cara del desencuentro, pero me gustaría decir que desafortunadamente este desencuentro no solo se da entre los feminismos críticos de género y los transfeminismos. Hay que decir que adentro también del propio colectivo trans estamos viendo en distintos países una serie de dinámicas muy parecidas. Pongo un ejemplo. Aquí en Ciudad de México, este año, un grupo de mujeres trans, todas ellas mayores de 50 años, que habían transitado bajo los viejos modelos de la transexualidad que te pedían un diagnóstico, que te pedían hormonización, que te pedían intervenciones quirúrgicas. Un grupo de mujeres trans de esta edad y que habían transitado en ese modelo, organizaron una respuesta muy crítica a un grupo de personas no binarias y de personas trans jóvenes que habían transitado bajo un modelo distinto, un modelo despatologizado y un modelo basado en la autodeterminación. Las mujeres de más de 50 años decían que las identidades no binarias las borraban y usaban esta frase. Decían, nuestra experiencia y su experiencia no tienen nada que ver. La experiencia de quienes hemos sido transexuales no se parece y no tiene nada que ver a la experiencia de quienes son personas no binarias o trans jóvenes. Este desencuentro, hay que decir que también ha pasado en otras partes del mundo. Pasó en España, por ejemplo, en Cataluña, de una manera muy contundente, donde una parte del colectivo trans, sobre todo la parte con más edad que había transitado con el viejo modelo de la transexualidad, se oponía o decía que las nuevas concepciones identitarias de lo no binario y de lo trans no medicalizado no tenían nada que ver con su vivencia. Hay que señalar que esto también ha empezado a pasar en otros países como Colombia. Es decir, lo que quiero ilustrar aquí es que hay dos conflictos con respecto a cómo se construye la identidad, que si bien se dan entre actores muy distintos, tienen en común precisamente un debate acerca de cómo debemos legitimar las identidades o cómo debe el Estado legitimar las identidades. Simplemente para que no nos extraviemos, hago un muy breve resumen de lo que he dicho. Básicamente lo que he tratado de esbozar una vez que he descrito la cuarta ola es que en los últimos años ha habido una irrupción del colectivo trans en distintos espacios, en espacios feministas, en la esfera pública, en deportes, en educación, en órganos de representación. Y esta irrupción, esta ganancia en visibilidad ha generado una serie de desencuentros. Y parte de esos desencuentros justamente tiene que ver con cómo se reconocen y validan las identidades trans. Si debe ser a través del viejo modelo de la transexualidad, que requería una evaluación diagnóstica, que requería intervención endocrinológica y quirúrgica,
que está consagrado todavía en algunas leyes, por ejemplo en Europa, o por el contrario, si habríamos de seguir los modelos donde América Latina ha sido pionera y que están basados en la autodeterminación de género, que no implica patologización, que no implica diagnóstico, que no implica cirugías, que no implica tampoco ninguna intervención de carácter obligatorio sobre el cuerpo. Lo único que se requiere es el testimonio de la propia persona y en algunas ocasiones, con menores de 18 años, el aval de al menos uno de sus padres. Así por lo menos es en algunos estados aquí en México, donde basta con el aval de alguno de los padres. Y entonces lo que estoy tratando simplemente de demostrar es que las identidades y la manera en la que se legitiman están en el corazón de estos desencuentros y que estos desencuentros se dan tanto entre feministas, críticas de género, como entre transfeministas, pero también al interior del propio colectivo trans, donde, como he dicho, personas sobre todo que transitaron en la época del modelo de la transexualidad encuentran que las nuevas identidades trans no les hacen eco de su propia vivencia. Describo todo esto porque, dado esto, ya puedo justamente aterrizar a qué me refiero con un cambio en los modelos identitarios y precisar esta noción de qué quiero decir con fricciones identitarias. De manera general, podríamos decir que estamos viviendo un tránsito entre un modelo donde la identidad se entendía como algo asentado en la materialidad del cuerpo, y hablaré de este modelo como un modelo de la identidad materialmente realizada, y ese modelo está siendo desplazado en favor de otro modelo, que son las llamadas identidades nomenclaturales. El primer modelo, el modelo de las identidades materialmente realizadas, es el modelo que en general presuponen los feminismos críticos de género, pero también el viejo modelo de la transexualidad. En ese modelo, una identidad, para ser reconocida por el Estado, tiene que venir acompañada por un sustrato material. En ese sentido, por ejemplo, esto es muy claro en los viejos modelos de la transexualidad. Los estados le pedían a las poblaciones trans que para que se les reconocieran sus identidades, tenían que tener un diagnóstico médico que avalara que tenían disforia de género, pasar por la famosa prueba de la vida real, que requería de un periodo de 6 meses a 2 años, viviendo, por ejemplo, en el género de identificación, y eventualmente también una terapia de reemplazo hormonal y una intervención quirúrgica, o en algunos casos también podía ser química, que asegurara la castración. Y uso este término porque una de las cosas que se exigían es que, por ejemplo, una mujer trans no pudiera ya de alguna manera tener capacidades de engendrar un descendiente. Y un hombre trans no debía ya tener capacidad de gestación. Es decir, en el viejo modelo de la transexualidad se asume que las identidades son materialmente realizadas y que por tanto solo habrá de reconocerse la identidad de una persona trans cuando esta persona haya modificado lo suficiente a su cuerpo, tanto en sus capacidades de engendración o gestación, como en su expresión de género y en general en su imagen corporal, para ser leída como una persona cisgénero. Básicamente, esto reforzaba la idea que una mujer es una persona que, por ejemplo, se ve de cierta manera, que tiene, por ejemplo, pechos, que tiene vulva y que tiene cierta construcción o expresión de género. Ese es el viejo modelo de la transexualidad, pero quisiera decir que ese modelo en realidad es parte de una manera de comprender a la identidad, donde se supone que la identidad está asentada materialmente en el cuerpo.
Hay que decir aquí que en los años 90, cuando la filósofa Judith Butler hablaba de una matriz heterosexual, de alguna manera ella justamente señalaba cómo había una asociación entre, por ejemplo, la identidad de ser varón, una genitalidad masculina y un presupuesto de orientación sexual heterosexual. Y lo mismo para el caso de las mujeres. Es decir, había el presupuesto de que la identidad estaba asentada en una genitalidad. Esos modelos, los modelos de las identidades materialmente realizadas, fueron los primeros que se cristalizaron en las legislaciones que reconocían las identidades de género. Pero los nuevos modelos que tenemos, los modelos de la autodeterminación de género, han dado lugar a otra manera de entender la identidad. Es lo que he denominado identidades nomenclaturales. ¿Por qué me refiero a identidades nomenclaturales? Porque aquí se traslada al testimonio de la persona como el único espacio necesario. Se considera en ese sentido que el testimonio de la persona es necesario y suficiente para avalar su adscripción a una identidad. Lo vemos ahora, por ejemplo, donde hay justamente autodeterminación de género, no se requiere ya modificación corporal alguna, no se requiere ya ninguna clase de castración química o castración quirúrgica, no se requiere ya tampoco ningún diagnóstico, no se requiere terapia hormonal, no se requiere ni siquiera una expresión de género estereotípicamente masculina o femenina. Es decir, lo que funda, lo que hace posible la adscripción a una identidad es el testimonio en primera persona de la persona trans. Y en muchas ocasiones, por supuesto, esto también será válido, por ejemplo, para infancias y adolescencias. Este modelo nomenclatural que privilegia el testimonio como criterio único de adscripción ha hecho posible que las identidades trans empiecen a vivirse de otra manera. En primer lugar, ha habilitado, y voy con esto a ir cerrando, ha habilitado la existencia de identidades como las identidades no binarias que no vienen asociadas a ninguna clase de expresión corporal, no vienen asociadas a ninguna imagen corporal y no descansan sobre ninguna configuración específica de la genitalidad o el cuerpo. No sé si aquí hay alguna persona no binaria, pero si alguno aquí conoce a alguna persona no binaria, sabrá que las identidades no binarias, en efecto, operan de manera nomenclatural porque no están asociadas a ningún indicador material que te permita hacer una lectura de que estás ante una persona no binaria. Ojo, las identidades nomenclaturales también han transformado a las identidades transbinarias, porque ahora es cada vez más común que, por ejemplo, encontremos a varones trans que no desean hacerse una mastectomía, que no desean perder su capacidad de gestación y que en muchas ocasiones tampoco desean tomar testosterona. Y en ese sentido no tienen una expresión de género tradicionalmente masculina. Y lo mismo pasa con mujeres trans. Es decir, estamos viendo la habilitación de identidades transbinarias de hombres y mujeres trans, donde a diferencia del viejo modelo de la transexualidad, ya no hay un marcador materialmente realizado que te permita hacer desde una posición de tercera persona una adscripción de esta persona a una categoría de identidad de género. A esto me refiero de manera muy sucinta con el tránsito de identidades materialmente realizadas a el tránsito a modelos nomenclaturales. Lo resumo simplemente diciendo, las identidades materialmente realizadas suponen que la identidad descansa en configuraciones materiales, usualmente la genitalidad. El viejo modelo de transexualidad es ese. Los nuevos modelos le dan una enorme centralidad al testimonio del sujeto como criterio único y fundamental y hacen posible una autodeterminación de género
y configuraciones identitarias donde no hay marcadores materialmente realizados. Dicho eso, ¿por qué este tránsito estaría generando las tensiones a las que he referido y a las que he denominado como fricciones identitarias? Este es un punto fundamental porque para tanto las feministas críticas de género como para un sector de la propia comunidad trans que he caracterizado sobre todo como personas mayores de 50 años que transitaron bajo el viejo modelo de la transexualidad, para estas personas, los espacios regidos o segregados por género, necesariamente para ser espacios seguros, tienen que rastrear, por ejemplo, marcadores materialmente realizados. Este es el argumento que se da, por ejemplo, con respecto a los baños, es el argumento que se da, por ejemplo, a los vestidores, a los gimnasios, cuando se dice, si el criterio de la identidad es nomenclatural, entonces cualquier persona puede entrar a cualquier espacio y la pregunta, por tanto, es, ¿cómo sé yo que un espacio segregado por género es un espacio seguro? ¿Cómo sé yo que un baño de mujeres es un espacio seguro si ahora no tengo ningún criterio observable para poder distinguir a un hombre de una mujer? ¿Cómo sé yo lo mismo en un vestidor? ¿Cómo sé yo lo mismo en un gimnasio? Una discusión parecida se da con espacios de representación. ¿Cómo sé yo que en un espacio de representación destinado a mujeres están entrando realmente mujeres? Noten aquí que esta es una preocupación, y lo quiero enfatizar, que no solo tienen las feministas críticas de género, sino algunas personas que se conciben a sí mismas como transexuales y que dicen, yo construí mi identidad a través de una enorme inversión económica en modificar mi cuerpo y verme como me veo. Ustedes me ven y saben que soy una persona transexual, pero ahora parece que alguien puede declararse abiertamente trans y con eso será suficiente para gozar de una serie de protecciones jurídicas. Y son este tipo de inquietudes justamente que están polarizando fuertemente al movimiento travesti trans, al movimiento feminista y en general polarizando la esfera pública, dando lugar a lo que estoy llamando justamente como fricciones identitarias o desencuentros entre personas que creen que la identidad sigue o debe seguir anclada en criterios materialmente realizables o por el contrario debe entenderse de maneras nomenclaturales. Dicho eso, y ya para no tomar mucho más tiempo porque ya me superpasé de tiempo, quiero entrar a la última parte de mi charla y simplemente abordar la cuestión de, bueno, dados estos dos modelos de la identidad, el modelo materialmente realizable y el modelo nomenclatural, entonces estamos ante una pregunta: ¿cuál de estos modelos es preferible desde una visión de derechos humanos? ¿Y cuál, desde el punto de vista también de los derechos humanos, debería cristalizarse en nuestras legislaciones? ¿El viejo modelo, como argumentan algunos sectores de la sociedad, o el nuevo modelo nomenclatural? Yo quiero defender que el modelo nomenclatural es un modelo mejor en términos de criterios de derechos humanos y que en ese sentido lo ideal es que en las legislaciones se consagren criterios nomenclaturales para el reconocimiento de los derechos humanos y que también se tomen estos criterios en otros ámbitos de lo jurídico y de lo legislativo. ¿Por qué considero que son preferibles los modelos nomenclaturales? Por las siguientes razones. Primero, el viejo modelo de la transexualidad como una instancia, un modelo materialmente realizable, te obligaba a elegir entre dos derechos humanos, lo cual en principio es inaceptable. ¿Cuáles eran estos derechos humanos? El derecho humano a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho humano, digamos, los derechos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque te obligaba a llevar a cabo una castración que probablemente no deseabas
que iba a tener profundos efectos sobre tu vida sexual y reproductiva, y en ese sentido vulneraba los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans y les condicionaba el derecho humano a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad a perder otros derechos. Esta jerarquización de derechos va en contra de la tesis de la integralidad de los derechos humanos. Ese argumento tendría que ser suficiente para reconocer que los modelos nomenclaturales no te obligan de ninguna manera a vulnerar ni la integralidad ni los derechos reproductivos y sexuales de las personas trans, y que los viejos modelos sí lo hacían. Ese podría ser un argumento más que suficiente para preferirlos. Pero hay un segundo argumento y que tiene que ver justamente con el hecho de que hoy reconocemos que las configuraciones identitarias no deben y no están de facto vinculadas con estereotipos como roles de género o como expresión de género. Y en ese sentido, el reconocer solo aquellas identidades que de alguna manera caen dentro de lo estereotípico de la expresión y del rol, implica vulnerar a todas aquellas personas cuya construcción identitaria no se acompaña ni de una expresión de género concreta, ni tampoco, por supuesto, de una configuración corporal concreta. En ese sentido, sería un segundo argumento. Los modelos nomenclaturales, en ese sentido, no favorecen una visión estereotipada de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, y permiten reconocer la pluralidad de construcciones identitarias. Y un tercer y último argumento tendría más bien el carácter de contraargumento. Para aquellas personas que consideran que la seguridad en espacios segregados por género requiere de la vigilancia de los cuerpos, simplemente habría que señalar que desde luego en la enorme cantidad de ocasiones donde se cometen delitos sexuales en espacios segregados por género, el hecho de que sea un espacio segregado no ha impedido a personas que quizás tienen otro género el acceder a estos espacios. Es decir, ese criterio no asegura la seguridad de estos espacios, pero sí vulnera los derechos de las personas trans. Y podríamos, de hecho, hacer un argumento parecido con respecto a los espacios de representación, diciendo que si bien en este punto no tenemos todavía todas las respuestas que quisiéramos acerca de cómo crearemos las cuotas en los espacios de representación como los órganos legislativos, sí sería muy desafortunado, por ejemplo, que exigiéramos que solo aquellas personas trans que han sido sometidas a cirugías y a hormonación pudieran, por tanto, representar al colectivo. ¿Por qué? Porque si hacemos esta exigencia de entrada, una parte del propio colectivo trans, que es el colectivo no binario, y las identidades trans, digamos, binarias, pero que no tienen una expresión tradicional, simplemente ya no estarían, por principio, en capacidad de ser representadas en ningún escenario. Y dadas estos tres argumentos, me parecería que eso argumenta en favor de los modelos nomenclaturales y que tendríamos que tratar no de imponerlos en este contexto de polarización, sino reconociendo el contexto de polarización, tratar justamente de crear espacios de discusión y de argumentación para tratar de mostrar por qué las preocupaciones en contra de los modelos son infundadas y por qué tienen una serie de virtudes que podríamos reconocer. Y bueno, yo con esto concluiría mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. La verdad que clarísima la exposición y interesantísimo el enfoque de un tema que, bueno, es importantísimo, como bien resaltaste al principio, en nuestra región es importantísimo un tema preocupante también por la violencia que se ejerce contra este grupo de personas. Así que de ya agradecerte infinitamente por la claridad y lo interesante del tema. Hay un par de preguntas que voy a pasar a leerte y luego ya iríamos terminando, pero bueno, van
como podrás ver en el chat, mensajes de agradecimiento. También, bueno, agradecemos que hay una persona que estoy buscando que compartió un fallo, Romina Gatas, un fallo de la provincia de Río Negro, provincia argentina, que, bueno, muchas gracias por la información. Una pregunta es la siguiente, es de Nueva León, lo hace Silvia Sánchez. En Nueva León dice, existe un juzgado dentro del Poder Judicial del Estado que autoriza a adolescentes el cambio de sexo. Entonces la pregunta es, por favor, pedimos que controlen los micrófonos, gracias. La pregunta en este sentido es, esto no es riesgoso porque aún no tiene la madurez para tomar decisiones. Te paso la palabra, Xiomara. Muchísimas gracias. Es una gran pregunta y justamente los modelos nomenclaturales también tienen una virtud en lo que respecta al acompañamiento de las infancias y adolescencias trans. Pongo el ejemplo de lo que ocurre si tú tienes una vieja legislación como la que, por ejemplo, quieren quitar en España. La vieja legislación le pedía también a adolescentes y a menores en general de 18 años que llevaran, que tuvieran una prueba psiquiátrica que diagnosticara que en efecto estaban ante una situación de disforia de género. Se le pedía en ese sentido a la persona menor de 18 años que fuera sometida a una práctica de medicalización y psiquiatrización que la patologizaba, que le decía que lo que tenía era alguna suerte de incongruencia. No se le hablaba de enfermedad mental, pero alguna suerte de incongruencia en el ámbito mental, que sí que tiene un tono patológico. Después de que se le patologizaba, en muchas ocasiones se le pedía que tuviera una prueba de la vida real de 6 meses, en el caso de las adolescencias y de las infancias, donde tenía que ir a la escuela sin tener sus papeles cambiados, pero con una expresión de género que fuera masculina o femenina, de acuerdo al punto de vista de los psiquiatras. Esto tenía 2 problemas. El primer problema es que a veces los psiquiatras tenían una concepción muy estereotipada de cómo debía verse un hombre o una mujer. Y esto le imponía a los menores de 18 años el hecho de que tenían que hacer una construcción muy estereotípica. Por ejemplo, en las Islas Canarias, Noemí Parra narra que hay adolescencias trans que no tienen expresiones de género tradicionales, que puedes tener, por ejemplo, adolescentes, mujeres trans adolescentes, a las que les gustan los videojuegos y a las que les gusta el fútbol. El modelo psiquiátrico no solo patologiza, sino que invalida estas experiencias y las obliga a acomodarse a un estereotipo. En ese sentido, te somete además a una situación donde puedes vivir acoso escolar intensificado porque tus papeles no están cambiados. Y tienes básicamente que presentarte ya con tu género de identificación sin que haya ningún documento legal que te acredite. Y hay escuelas donde desafortunadamente no te respetan el nombre elegido hasta que no haya un cambio en el documento. Y finalmente, en el caso de adolescencias, se exigía que hubiera también un uso de retardadores hormonales y un uso, después de los 16 años, de hormonas para adecuar también la imagen corporal al género de identificación. Todo eso es el viejo modelo. Lo que quisiera yo mostrar es que el modelo nomenclatural tiene la ventaja de que, uno, no te patologiza. Es decir, no se le va a decir al menor de edad que tiene alguna clase de incongruencia mental. Permite expresiones y configuraciones identitarias no estereotipadas. Es decir, no va a invalidar, por ejemplo, a hombres trans que les guste pintarse las uñas o a mujeres trans a las que les guste el fútbol. No van a invalidarse esas experiencias. Tercero, te permite tener un documento que asegura que tu escuela, que es el contexto de socialización
más cotidiano en la adolescencia, que tu escuela te tenga que reconocer y garantizar el acceso a espacios de acuerdo a tu género de identificación. Y el último gran criterio es que no te impone el uso de ninguna clase de tecnología médica para validar tu identidad. Y esto último es una virtud, porque implica que si la persona en su momento llegara a cambiar de opinión, no habría realizado sobre sí y como parte, digamos, de una exigencia médica, una intervención no deseada. En ese sentido, una identidad nomenclatural le da a las personas menores de 18 años la posibilidad de decidir si ellas quieren intervenir sus cuerpos o no, pero no se los impone como una exigencia para el reconocimiento de sus identidades. Y aquí simplemente yo quisiera señalar que estudios recientes dicen que la cantidad de adolescentes y en general de personas trans que detransicionan es muy baja. Se dice que prácticamente solo el 4% de las personas trans realmente transicionan, 4%. Y ojo, en muchos casos, lo que sí ocurre es que una persona trans se mueve de una categoría a otra. Por ejemplo, una persona puede identificarse en algún momento como no binaria y luego como mujer trans, o primero como hombre trans y luego como persona no binaria. Es decir, sí puede haber un cambio en la identidad que se elige, pero muchas veces, la mayor parte de las veces, los cambios no son hacia una de transición, sino son cambios dentro del propio espectro trans. Y en ese sentido, y solo para cerrar esta intervención, sí, la preocupación de que son demasiado jóvenes es real, pero justamente por eso el modelo nomenclatural tiene esta serie de virtudes. No patologiza a los menores de 18 años, no les exige una intervención, amplifica justamente su agencia porque tienen más tiempo para decidir si quieren o no de manera autónoma, informada, hacerse una intervención, pero no es una exigencia y les da una serie de garantías legales para que no queden, digamos, en el abandono en sus escuelas. Muchísimas gracias por la respuesta clarísima. Vinculada justamente con este tema, vinculado a la edad, hay un comentario de María V que dice que en Argentina vemos, en el caso de menores de edad, el registro requiere no solo el acompañamiento de los padres, sino también de un informe médico o psicológico. Y también vinculada a este tema, concreto una pregunta de Claudia Galeano, la siguiente, en cuanto a la autodeterminación de identidad en relación a personas menores de edad, ¿consideran que poseen la madurez psíquica suficiente para tomar una decisión tan importante? ¿Qué sucedería si más adelante se encuentran arrepentidos o arrepentidas? ¿Se previó jurídicamente este tipo de situaciones? Bueno, en el caso, por ejemplo, de México, el movimiento trans mexicano sí ha sido muy claro en que una de las ventajas del modelo nomenclatural es que si lo único que te está exigiendo es tu testimonio y eso es suficiente para un cambio legal, en principio tendría que ser posible que bastase también el testimonio para un segundo cambio legal. Y en la medida en que la ley no te exige ninguna clase de intervención sobre el propio cuerpo, esto querría decir que si alguien cambia de opinión, lo único que tiene que hacer es ir a notificarlo al registro civil para que esto se adecue. Hay que decir que, por supuesto, son una minoría de estados en Ciudad de México, desafortunadamente no es el caso, pero en otras partes de México sí es el caso, que si eres una persona adolescente y has cambiado de opinión, así como se te reconoció tu identidad, así también se regresa a la identidad primaria o de origen, bastando solamente la declaración y como nunca hay una exigencia médica, en principio la persona, si decidió intervenirse, habrá sido por una reflexión que haya tomado sin que se lo exija el Estado. Y aquí cabe la pregunta, bueno, ¿y las personas de manera autónoma podrían tomar esta decisión?
Aquí es donde yo diría que importa el estudio o los estudios, porque no es uno, son muchos estudios que se han venido haciendo. Justo este auge en la visibilidad trans y esta pregunta de qué tan comunes son las detransiciones ha llevado a que se investigue, bueno, pues qué tan frecuentes son. Y yo lo que les podría decir es que son muy infrecuentes y dentro de las personas que modifican por segunda ocasión su adscripción a una identidad, la inmensa mayoría lo hacen dentro del propio espectro trans, es lo que les decía yo hace rato. Es decir, una se puede identificar como no binaria y luego tomar una identidad transbinaria, o lo contrario, ser una persona transbinaria y luego identificarse con una identidad no binaria. En ese sentido, estadísticamente hablando, la cantidad de personas que transicionan sí es muy baja. Pero lo que yo sí querría decir es que, por lo menos en el ámbito de lo legal, sí se está considerando la posibilidad de que sea así también como la autodeterminación de género te permitió acceder a tu identidad, que la autodeterminación te permite regresar a tu identidad de origen. Y en el caso concreto de que la persona de manera autónoma e informada decida que va a tomar algo, hay que decir que los estándares de cuidado de la Sociedad Internacional para el Cuidado de Personas Trans dicen que no se recomienda darle hormonas con efectos potencialmente irreversibles a personas menores de 16 o 15 años. El modelo médico, como viene en el manual, que justamente está por salir uno nuevo porque hubo una reunión internacional en estas últimas semanas, el modelo médico, de alguna manera, está construido justamente reconociendo la autonomía progresiva de las personas menores de 18 años. ¿Por qué? Porque una persona menor de 12 o de 11 años solo lleva a cabo una transición social. ¿Por qué? Porque no ha arrancado la pubertad y lo único que es necesario es una transición social que es perfectamente reversible. En el caso de que ya arrancó la pubertad en el periodo de 11 a 15 o 16 años, la recomendación es que se den retardadores hormonales que tienen efectos totalmente reversibles y que sí, en algunos casos pueden tener una afectación sobre la densidad ósea, pero estos efectos también son transitorios. Cuando se dejan de tomar la densidad ósea se restablece. Y finalmente, la recomendación es que las hormonas empiecen cuando ya tienes adolescentes justamente con una mayor capacidad de decisión. No es lo mismo alguien de 16 o 17 años que alguien de 7. Y alguien de 16 o 17 años en principio entiende que los efectos de tomar hormonas pueden ser potencialmente irreversibles. De todas maneras, se enfatiza que se le tiene que dar toda la información necesaria y que tiene que ser una decisión informada, meditada y autónoma. No puede ser algo que haya coerción, ¿no? Eso lo digo porque en general el modelo de acompañamiento a menores, tanto el legal como el médico, está construido para que la posibilidad de cambiar de opinión no sea muy costosa, para que se favorezca la autonomía progresiva y para que se dé el mayor tiempo a que la persona pueda tomar una decisión autónoma con respecto a si quiere llevar a cabo intervenciones irreversibles. Muchas gracias, también clarísima la respuesta. Otra pregunta de Juana Camps, la consulta sobre la validación de las identidades trans, dado que la identidad tiene implicancias en el mundo jurídico y que esas implicancias pueden tener un impacto en terceros. La pregunta es si la sola autodeterminación alcanza para validar la identidad. Hace mención a que preparó un trabajo sobre niñeces trans basado en el caso Luana. Dice que entiendo que en esos casos la autopercepción es más que válida, pero me pregunto en casos donde la autodeterminación se da en edades más adultas.
Agradezco también esta pregunta porque, por ejemplo, se ha planteado sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que un cambio de identidad se usara para escapar de alguna serie de responsabilidades que se tuvieran. Incluso los ejemplos más radicales hablan de cuestiones como, por ejemplo, cometer crímenes y el tipo de prisión incluso a la que se iría. A ver, dos ejemplos concretos. En el caso de la legislación mexicana, las leyes que avalan el reconocimiento de la identidad explícitamente dicen que un cambio de identidad no extingue ninguna obligación o responsabilidad que tuviera la persona. Por ejemplo, cuando yo realicé mi cambio de identidad, eh, todos mis títulos académicos seguían siendo válidos. Yo no perdía los títulos académicos. Tampoco perdía, por ejemplo, las deudas bancarias, las seguía yo teniendo. Perdón que ponga un ejemplo tan obvio, pero es un ejemplo de que, por ejemplo, si yo hubiera tenido, no sé, una deuda, una pensión alimenticia, pues tampoco hubiera perdido yo ni los deberes, ni las obligaciones que tenía, ni los derechos que tenía. La mayor parte de las legislaciones, de hecho, yo no conozco una sola legislación donde no se diga explícitamente eso, que las obligaciones anteriores no se extinguen y no se pierden. Si tenías una obligación, la preservas. Si tenías un derecho, un título, también se preserva. Y, por ejemplo, en el caso de Canarias, que es el segundo ejemplo que yo quería mencionar, incluso se dice que si una persona, por ejemplo, comete un delito y después cambia de identidad, se le procesa de acuerdo a la identidad que tenía cuando cometió el delito. En este caso concreto, esa legislación obedece a la pregunta de, por ejemplo, si alguien comete un delito sexual, vamos a poner el ejemplo que siempre genera los pánicos morales, siempre el gran pánico moral es que las mujeres trans seamos delincuentes sexuales y se dice, bueno, ¿y qué tal si alguien viola a una mujer y luego se declara mujer para ir a una cárcel de mujeres y seguir violentando mujeres? La ley en Canarias, por ejemplo, lo que dice es, se te juzga con la identidad que tenías cuando cometiste el delito. Y la razón es simplemente asegurar que no uses el cambio de identidad como una manera de tratar de obtener un entorno distinto que quizás te resulte más favorable. Eso es algo que se ha hecho en Canarias. Hay que decir que otros países, por ejemplo, hasta donde entiendo, en Chile creo que se le da la posibilidad a la persona trans de elegir en qué prisión quiere estar. Y en el caso de México, que tenemos unas prisiones muy incivilizadas, hasta donde entiendo a veces hay un criterio de genitalidad, tengas o no tus documentos cambiados, aunque hay algunas compañeras trans que han acabado en prisiones de mujeres, la mayor parte de las veces se privilegia la genitalidad, lo cual ha sido criticado en el caso de las prisiones mexicanas. Pero bueno, lo único que yo querría decir es que hay maneras de construir legislaciones donde el reconocimiento por autodeterminación de las identidades trans no extinga ni tus derechos ni tus obligaciones y que tampoco pudiera permitir estos escenarios de pánico moral donde delincuentes sexuales usen esta legislación para escapar, por ejemplo, de una prisión de varones. Yo querría decir que sí es un pánico moral este tema, porque no hay ninguna estadística en ningún país que muestre que las mujeres trans son un problema. En México, por ejemplo, la Asociación Civil Intersecta, de hecho, hizo un rastreo sobre cuáles son los delitos que llevan a las mujeres trans a la cárcel. Y lo que encontraron es que son los mismos tipos de delitos que llevan a las mujeres cisgénero a la cárcel. Son delitos vinculados sobre todo a la pobreza y al robo de oportunidad en aquellos casos donde, por ejemplo, dada la situación de enorme precariedad, estaban haciendo trabajo sexual o prostitución, como ustedes lo quieran llamar. Yo me quedo con el término trabajo sexual. Básicamente lo que ocurre es que
hacen un robo de oportunidad por la situación de precariedad y eso las lleva a la cárcel. Y esto es una de las razones más comunes que lleva a mujeres, sean cis o trans, a la cárcel. El robo de oportunidad ante situaciones de precariedad también, desafortunadamente, la segunda razón es por situaciones donde se vieron vinculadas por sus entornos sociales, sus hermanos, sus jefes, sus novios, sus parejas. Muchas ocasiones acaban acusadas, por ejemplo, de narcotráfico, narcomenudeo, por la relación que tenían con sus parejas o sus familias. En ese sentido, lo que dice Intersecta, por lo menos para el caso de México, es que no hay ninguna evidencia de que las mujeres trans tiendan a ser delincuentes sexuales en mayor probabilidad que las mujeres cisgénero. Bueno, Siobhan, muchísimas gracias nuevamente por una respuesta tan clara. Bueno, de esta manera, con esta última pregunta, esta última respuesta, entonces daríamos por finalizada esta conferencia magistral. Muchísimas gracias, la verdad, por transmitirnos tu conocimiento, tu experiencia en una temática tan sensible, por lo que decías justamente a lo último, por los estereotipos negativos que se generan en torno a las personas trans, el pánico moral que se genera a nivel de la comunidad y que muchas veces obviamente no, como bien decís, no se condice con la realidad concreta y palpable. Así que bueno, muchísimas gracias, están apareciendo, como seguramente estás leyendo, comentarios de felicitación por tu claridad. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, esperemos poder contar con vos en alguna otra oportunidad y bueno, de esta manera también agradecer a todas y todos que estuvieron aquí presentes, que se interesaron por la temática, que formalizaron sus consultas y bueno, y también brindaron su información que tiene cada cual desde su punto de América donde está ahora. Bueno, entonces de esta manera damos por cerrada la conferencia magistral. Siobhan, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias, muy interesante.